la más trágica y funesta de las pestes. Pues, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast La Peste, capítulo 21. En esta ocasión tenemos el gusto de tener como invitado al doctor Pablo Vargas González, académico, por muchos años docente, ha trabajado en derechos humanos, activista por los derechos humanos y ahora candidato a la presidencia municipal de Pachuca. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, les agradezco mucho esta invitación a La Peste, con todo gusto. Estamos abiertos a un diálogo y un debate de ideas. Excelente, doc. Oiga, estábamos viendo aquí en su información que le va al Pachuca y a los Pumas, ¿verdad? Claro, claro. Híjole, Sí, mira, está Pachuca, a desde punto de luego, perder nuestros votos, por el doctor. corazón. Está ante unos americanistas, un ¿Que par te de van a Cruz Azul americanistas. ustedes? No Americanistas, puede doctor. ser. Eso se nota en la cara. Claro, claro, claro. No, Oiga, no, doctor. primero lo local Ajá. y después el corazón, Sí, no, imagínese. ¿verdad? Doctor, pues quisiéramos que nos contara esta primera etapa de la precandidatura, las precampañas que se hicieron en Morena, se cruza la pandemia, se hace todo un desgorre, incluso empieza tarde su campaña, pero como decía un señor muy famoso, los últimos serán los primeros, ¿no? Claro que sí, muchas gracias. Estamos ante una situación extraordinaria en términos de contagio, de una nueva normalidad en términos económicos, sociales y políticos, y en esto está el contexto de la campaña electoral para la presidencia municipal y desde luego también pues el proceso interno de Morena para seleccionar las candidaturas a las presidencias municipales. Caso de Pachuca hubo 10 contendientes, de los cuales 5 eran los más importantes, ¿no? Yo cuando inicié a finales del mes de febrero, ya había 3 o 4 candidatos que eran muy vistos en los medios masivos de comunicación, Ujú. y estas personas eran fundamentalmente políticos muy conocidos, que ya habían sido pasados por algunos partidos, inclusive pues habían ocupado cargos públicos. Entonces, pues a mí cuando me invitaron algunos comités de base de Morena, me dijeron pues que la situación interna estaba muy difícil porque no los habían consultado. Entonces, por una parte eso me animó a levantar la mano, a aceptar la ansiedad de participar también en esta contienda interna, pero también mucho el contexto nacional, ¿no? Gracias a la cuarta transformación, a la elección de 2018, ya podemos participar otros perfiles dentro de los partidos políticos. Si López Obrador no hubiera ganado, yo jamás hubiera aceptado una candidatura de esta naturaleza, porque es difícil competir contra las maquinarias políticas, ya las conocemos, es difícil no tener recursos de hoy antemano, pues lo vamos a platicar también, pero creo que nos abrieron la puerta a la sociedad civil, debemos de aprovechar esa gran puerta que es el 2018 para proyectos ciudadanos, para proyectos alternos, para proyectos distintos. Creo que esa es y ustedes lo ven desde su propio portal, que pues hay gente más abierta, sobre todo también por el uso de las nuevas tecnologías. Así es que yo me animé para participar, pero ya había varios contendientes, muchos de ellos con muchos recursos, con apoyo meramente mediático, pero que no tenían el contacto con la ciudadanía y tenían el contacto con las bases, que era lo más importante. Aquí, para Morena, es un partido distinto, se requiere el apoyo de las bases, ¿no? De las organizaciones intermedias. Y estos personajes que hoy se están quejando, que están impugnando el proceso interno, son los que se sentían favorecidos y porque pertenecen a otro tipo de métodos de selección interna de participación. Estuvieron acostumbrados al dedazo, ¿verdad? A que ganaban los cargos por compadrismo, ¿no? Y justamente eso es lo que Morena ya no quiere.
lo que la gente ya no quiere. Por eso fue muy difícil el proceso interno, pero era muy claro porque la convocatoria, yo lo insisto, era presentar un perfil, tener un proyecto para la ciudad, en este caso para el municipio, tener bases, el apoyo de las bases, estar afín, que es algo importante, con la cuarta transformación, con el proyecto realmente que se está construyendo a nivel nacional y lo que es Morena en la actualidad. Y Doctor, finalmente, como perdón. quinto punto, la encuesta, la encuesta. Yo tengo entendido que se hizo encuesta, ¿verdad? Y ahí nos lo enseñaron en el nivel nacional cuando nos nominaron a nosotros, a mí, nos nominaron y llevaron la gente encargada del Comité Nacional, llevó un expediente grande de los resultados de las encuestas en varios municipios. Así es que todo lo que en conjunto creo que Morena, el Comité Nacional, para el caso de Pachuca, se definió por un perfil que no fuera tan partidario, tan desgastado, tan ya pasado de moda, tan decadente. Ya la gente no lo quiere. Y precisamente en esa pre-campaña yo estuve viendo a muchos comités, a muchas colonias y barrios con la gente que dice, ya no queremos pan con lo mismo, ¿no? Claro, Y yo digo que esos fueron los factores para que, y desde luego, una trayectoria mía personal, que desde luego es conocida como, digamos, puedo decir que soy activista, ¿no? Porque y en tengo este sentido, muchísimos doctor, años. pudimos analizar un poco su currículum, un gran currículum que tiene, y vemos que se definió por las ciencias sociales, ¿no? En este perfil que usted habla. ¿Sí? Y nos interesaría muchísimo saber, en este sentido, su perfil académico, ¿por qué se definió por las ciencias sociales y no por otra clase de Bueno, ciencia? bueno, en el bachillerato es el punto crucial para la opción de los estudios superiores, ¿no? Ustedes lo saben bien. Yo también pasé por lo mismo. Las matemáticas no me entraban, ¿no? Las ciencias naturales no me llamaban ni tampoco las ciencias exactas. Tuve que decantarme por realmente, cuando estudié la preparatoria, me encantaba pues la sociología, la historia, la geografía, el derecho, ¿no? Realmente era mi perfil, ¿no? Lo demás realmente no era lo mío porque digamos, no tenía una afinidad con esos temas. Y además tuve que hacer cursos intensivos de matemáticas para aprobar la Ah. preparatoria. Oiga, ¿y Entonces yo esto me definió decanté su por las... militancia hacia la izquierda? Porque vemos también que militó en el Partido Comunista y también por ahí en algunas cuestiones del PRD. Sí, en términos de... Yo fui desde estudiante, sobre todo en la licenciatura, yo me considero a la vez también una generación posterior a 1968, en términos de que nos impactó mucho a generaciones posteriores. 10 años después del 68 yo me incliné por una postura más crítica, ya estaba yo en la universidad, y eso me inclinó, aparte de ese perfil de ciencias sociales, me inclinó hacia temas críticos, ¿no? Del país y del estado de Hidalgo. Eh, en fin, así yo fui encaminándome desde el 78, fue para mí un punto crucial, me incorporé al activismo estudiantil, principalmente que en ese momento que eran pocos núcleos, pero existían en la Universidad de Hidalgo, ¿no? Entonces, yo me incliné a favor del activismo de izquierda a partir del Partido Comunista Mexicano, ¿no? Que era un partido que se estaba conformando, que a partir de ese momento fue legal. A mí me tocó la legalización de la izquierda en México y en el estado de Hidalgo. En ese sentido, pues, pero mi perfil, pues, es más hacia un socialismo democrático. Eh, Tengo la idea de que estuvimos trabajando, sobre todo a partir de ese momento como estudiante, pues cuestiones de apoyo a muchos movimientos sociales, ¿no? Aquí en Pachuca el agua potable, en otros lugares el apoyo a los grupos indígenas, marchas campesinas, en fin. Eso era lo que me tocó a mí como joven, como estudiante, y después fui retomándolo como profesor. Me incorporé, saliendo de la universidad, me incorporé a la universidad como ayudante de investigación, empecé desde abajo,
como becario. Se construyó un centro de estudios de población, el primer centro de investigación de la universidad, y a partir de entonces, pues yo me formé en otras áreas de las ciencias sociales, y es lo que me permitió convertirme con los años justamente en un investigador de las ciencias sociales. Doctor, leíamos que estuvo un tiempo en la Complutense de Madrid y hacíamos este recuento de que, pues digamos que fue el caldo de cultivo para lo que hoy es el gobierno de coalición en España con Podemos. Muchos profesores que levantaron la mano después de años de cátedra en una lucha social que fue como el movimiento El de... mismo Pablo Iglesias, ¿no? Y a partir de ahí lanzar Sí. una candidatura política. ¿Se ve reflejado en este movimiento? ¿Tiene algo que ver tantos años de docencia y que ahora quiere incursionar en la política? Pues yo creo que influye porque hemos estado leyendo todos esos movimientos de protesta a nivel internacional, justamente de que exactamente es la crisis y la decadencia de los partidos tradicionales. Lo que sucedió en Europa, en América Latina, ya se avisoraba también en México, ¿no? Ya los partidos tradicionales que eran muy claros, 2 o 3 partidos centralistas, tanto en España como en Europa o en América Latina, fueron perdiendo su credibilidad. Se fue decayendo los sistemas políticos en cada uno de los países. A final del siglo XX ya la gente no creía en los partidos y así surgen las nuevas plataformas. Podemos formar parte de eso y de alguna manera hay una coincidencia, ¿no? De que, digamos, por una parte, menos presencia partidaria, más sociedad. Y eso fue lo que impulsó a Podemos con una plataforma más ciudadana. Por Pero parte de en este izquierda también sentido, se construyeron doctor, plataformas de derecha. ¿usted cree que en estos movimientos, en estas aglomeraciones políticas, caben todos? No todos, porque son plataformas muy definidas, ¿no? Lo que decía en este momento en España se formó Podemos, ¿no? Que además atrajo muchos de los votos de izquierda, del centro y la centroizquierda española. Pero también se conformaron al momento de la decadencia, de la corrupción del Partido Popular, el partido de derecha clásico, también se formaron plataformas que atrajeron el voto de derecha, que ya no querían votar por el PP, pero empezaron a votar por otras plataformas como Ciudadanos, por ejemplo, que hoy es un puntal igual casi al mismo nivel que Podemos. Entonces, estamos hablando de que ya la gente no está buscando los partidos tradicionales, quieren canalizar los votos, sobre todo los jóvenes, por otras expresiones, y es el caso de Morena. Morena coincidió justamente ser un partido joven, pero también tener un liderazgo muy claro de la izquierda. Y ese fue lo importante. Y aquí en el caso de Pachuca, pues está coincidiendo para mí todo, ¿no? Yo estoy participando muy coincidentemente, justamente cuando era joven también participé en campañas electorales, pero que eran muy testimoniales, ¿no? Eran muy testimoniales, nada más era dejar constancia que estábamos ahí, pero sin apoyo, sin recursos, sin dinero, todo lo hacíamos nosotros mismos, las brigadas, los militantes, todo lo pagábamos nosotros con nuestros recursos propios. Eso que dices es bien importante. Hace un par de semanas Pedro Salmerón escribió en La Jornada con este pleito que se traen en Morena, de que el partido tenía que regresar a las bases del movimiento, de primero los pobres, cero corrupción y contra el proyecto neoliberal. ¿Cómo acercar estos 3 pilares de Morena a un municipio como Pachuca? Los estamos planteando ya en la agenda que nosotros tenemos para Pachuca, que es precisamente nuestro lema que estamos manejando, y ahí coincidimos también con Podemos, generar otro tipo de innovaciones en la política, ¿no? Queremos innovar en la política, convocar a las fuerzas sociales y democráticas por una transformación de la ciudad, y nuestro lema es por una ciudad de derechos. Creo que nadie lo había tocado. Yo discutí al principio con un mercadólogo y dijo, eso no va a pegar, no lo sabe, no lo quiere la gente, no lo sabe. Y yo creo que está pegando mucho. Creo que estamos cansados también de los mercadólogos, un poco, ¿no?
Sí, creen, bueno, pues tienen una visión de lo pragmático, ¿no? Y de lo práctico para los partidos tradicionales. Pero yo creo que hay que cambiar la narrativa, hay que informar a la gente, que eso está muy presta. Me llama la atención, pasando a otro tema, en términos de lo que estamos viviendo en estos días que he tenido la campaña, la gente en este momento quiere escuchar, está interesada, ¿verdad? Digamos ahorita que decimos el COVID, el contagio, el hoy no circula, toda la problemática económica, en fin, pero la gente está saliendo a Ah, escucharnos, quiere. Y entonces tenemos que cambiar la narrativa, ¿no? De el discurso clásico de la campaña, de las campañas políticas. Yo me presento diciendo que no vamos a hacer promesas. Yo no llevo despensas, para empezar, ¿no? Llevo un paquete de propuestas y de ideas. Al principio costó trabajo porque la gente se acercaba a ver qué trae, sí, es un porque todos círculo los vicioso. precandidatos, Ah, inclusive de, ¿verdad? Que hay que romper. ujú. Entonces, todo, inclusive de Morena, todos los precandidatos llevaron gran cantidad de cosas Gorras. al viejo al viejo estilo. Creo que nosotros no, en primer lugar, no tenemos recursos. En segundo lugar, no creemos en eso. Y en tercer lugar, hay que informar a la gente, hay que convencer a la gente de las propuestas que son necesarias para cambiar el gobierno. Y eso Oiga, ha doctor, sido muy difícil, pero estamos viendo una campaña en crecimiento, ¿no? Entonces, ha sido, y tenemos también, pues, la marca de la 4T. Hoy la gente está más interesada en el perfil nacional. La gente, y no solamente los adultos mayores, está discutiendo sobre lo que pasa a nivel nacional, ¿no? Eso es, hay que ver eso, que también, pues las tecnologías de la información ayudan mucho a entender, porque ya los periódicos también tradicionales, pues solamente tienen una visión de las cosas, de lo que pasa en el país o de cierto tipo de cosas. Y ya la gente busca otro tipo de información, las como esta, benditas redes ¿verdad? sociales, diría Andrés Manuel, ¿no? Y Benditas. las benditas, pero y en este sentido, doctor, ¿cómo encuentra el partido? ¿Cómo encuentra? Porque hubo, desde el 2018 hubo como manejos medios turbios y fue un secreto a voces que Morena estaba controlada por un grupo de poder, que fue el Grupo Universidad, que hoy está como implosionando. ¿Usted cómo encuentra el partido Morena, Hidalgo? Bueno, cuando se hace el convenio con el Grupo Universidad en Hidalgo, fue a finales, bueno, más o menos cuando la campaña iba a iniciar, cuando iban a hacer las definiciones de los candidatos, pero ya existía Morena, ¿verdad? Sí. Tenía 4 años de formación. Y en ese sentido, también había muchos grupos o mucha gente, mucha militante de Morena en todos los municipios, en los 84 municipios. De hecho, la primera vez que participó fue en 2016, se estrenó 2015 y 2016. Y bueno, se fue generando poco a poco el perfil de López Obrador. Es una figura, un liderazgo muy fuerte. Se generaron los apoyos, empezaron las deserciones en otros partidos, pero también digamos, el triunfo de 2018 quedó desprovisto, Morena descobijado, ¿no? Muchos líderes que fueron de 2018 se fueron al gobierno federal y prácticamente dejaron descobijado los comités. Por otra parte, mucha gente de los comités de Morena estaban, digamos, articulados muy débilmente. Entonces, el triunfo de López Obrador como que trajo un conformismo, ¿no? Y a pesar de que ha sido muy atacado, esos grupos, esa militancia no se movilizaba a favor de López Obrador. Entonces, cuando yo llego, sí hay mucha gente, mucho simpatizante, mucho militante, pero no estaba articulado completamente. No, en términos de los estatutos, no existían comités municipales, que ahorita ese es un tema importante, ¿no? Porque si hubiera existido comités municipales, otra cosa sería para... De antemano, puedo decir que Morena en este momento tiene una ventaja en las estadísticas, en los números fuertes, en los datos, que tiene una ventaja importante al iniciar la campaña electoral. Yo vi encuestas que en agosto teníamos para Pachuca 33%. Y yo ya hace una semana vi una encuesta donde ya aparece mi nombre, donde Morena
tiene 39%, Morena, y yo, de manera particular, porque todavía no me conocía la gente, tengo 32%. Pero hoy en este momento que ya hemos iniciado una campaña, estamos muy fuertes, estamos por redes sociales y porque realmente soy el candidato ya que encabezó Morena y la coalición, pues la gente está conociéndome muy rápido. Eso Benditas que redes hablaba, sociales. doctor, es muy importante y ha sido crónico en las nuevas izquierdas en Latinoamérica el hecho de no crear cuadros. Pasó en Bolivia, pasó en Ecuador, pasó en Brasil. De repente centramos todos en una figura, se acaba esa figura y entonces ya no hay un movimiento que estaba atrás, que se fue en el gobierno y perdieron totalmente la visibilidad que tenían. Bueno, sí es algo muy importante, ¿eh? Es algo que estamos diciendo en términos de la decadencia de los partidos, de que la gente ya no cree en los partidos. Por ejemplo, el caso, es distinto, ¿no? Podemos, el caso de España Podemos, caso de Bolivia, el MAS, en fin, tenemos casos que tienen que ver con una izquierda más añeja en Uruguay, por ejemplo, el Frente Amplio, que son experiencias de izquierda muy distintas, que tienen que ver con las particularidades de cada país. Pero es muy cierto, tienen que ver con liderazgos muy, muy específicos, como en el caso de, digamos, Venezuela, como fue de Chávez, México, López Obrador, en fin, que no se van a repetir, pero que sus partidos son un partido movimiento, como lo fue el PRD en sus inicios, hay que tener claro. En sus inicios el PRD era una anarquía completa, se fue paulatinamente institucionalizando, pero esa institucionalización fue permitiendo su cooptación, su apego al Estado, a los grupos institucionales del poder, sobre todo negociar PRI-PAN, tanto en las cámaras como a nivel corto. Los liderazgos eran pues muy, muy débiles en términos de una negociación que siempre era negativa para el partido de izquierda. Caso de Bolivia, caso de Uruguay, en fin, son distintos, ¿no? Tienen que ver con procesos. En el caso de Bolivia, por ejemplo, si bien hay un liderazgo muy definido, también es un movimiento muy añejo, ¿no? El MAS es un movimiento de muchos años, es un movimiento con estructuras indígenas muy fuertes, en fin. Con un pueblo Pero organizado. aquí está justamente la combinación. ¿Cómo se da la combinación entre los liderazgos con los movimientos sociales? Y lo que yo creo, y está escrito en la experiencia, es que estos partidos, movimientos tienen que pasar un proceso de institucionalización. Y ahorita Morena justamente está en ese proceso todavía muy endeble. Necesitamos pasar a Todavía no realmente encuentran el conformar padrón. comités. Doctor, pero creo que también Aparte, creo que también hay que entender, o sea, y como pachuqueños también lo entendemos, que, o sea, Pachuca también está definido por los poderes fácticos, ¿no? Este aparato estatal también priista, esta derecha que existe también en Pachuca, grupos empresariales que dominan. ¿Cómo poder gobernar con esto? ¿Cómo tratar de sacar adelante un proyecto que usted trae frente a estos poderes fácticos? yo creo que sí se puede, precisamente porque en nuestro caso, y puede ser un ejemplo, ojalá sea un ejemplo, es que no venimos apoyados por grupos políticos, ¿no? No venimos apoyados por compadrazgos, no tenemos compromisos con empresarios, con grupos de poder fáctico, para nada. Justamente lo que puede hacer la diferencia es que tenemos un proyecto de propuestas que pueden generarse, lo que estamos ofreciendo a los diferentes círculos, colonias y barrios, organizaciones. Se nos ha acercado todo tipo de organizaciones intermedias que también quieren sumarse a este proceso y a este proyecto. Entonces, nuestro compromiso en este momento es llevar a cabo una propuesta de gobierno, una agenda que se identifica con la Cuarta Transformación, pero que tiene una cara pachuqueña, un sello que le estamos dando nosotros que va a permitir precisamente fortalecer la participación, fortalecer las organizaciones intermedias, pero también echar a andar un proyecto más amplio. También me he reunido con sectores económicos y les he pedido una sensibilidad para que podamos empezar con proyectos que tengan que ver con las necesidades
de las colonias y los barrios más marginados. Eso es súper Es lo que importante. puede hacer la diferencia. Sí, porque Eso es lo vemos que puede hacer la diferencia. grandes obras de infraestructura, pero siempre en los mismos lugares. Hay colonias en esta ciudad que de verdad no pasan los años por ahí. Abandonadas. Y es una cosa muy Décadas. lamentable. Sí, en la mañana veía una nota que vino, yo vivo en Nopalcalco y estuvo platicando con gente de Nopalcalco y somos colonias abandonadas, ¿no? Hay colonias que, Santa Julia, que está llena de baches, o sea, todo el periodo de Yoli Tellería estuvo recalcado por dos temas fundamentales, la inseguridad y el bacheo, ¿no? Doctor, aquí enfrente tenemos un fraccionamiento que tiene lagos artificiales y este pobre hombre no se puede bañar porque no tiene agua. Sí, sí, sí. Eso es el ejemplo clarísimo de los dos Pachucas, ¿verdad? El Pachuca de primera y de segunda. Y así nos lo ha dicho la gente. Decimos que no puede haber más ciudadanos de primera y de segunda, justamente, ¿no? Tenemos que reducir la desigualdad, luchar contra la desigualdad y por mejorar la igualdad de acceso a las personas, a los servicios más esenciales, ¿no? Y ahí toda esa zona de Nopalcalco, de Ampliación Santa Julia, tienen las mismas condiciones que el norte de la ciudad, ¿verdad? Son colonias marginadas. Y justamente ahí es lo que nosotros decimos, puede generarse esa diferencia, porque puedo decir que ahora cuando vamos a Nopalcalco hemos ido varias ocasiones, tenemos un apoyo increíble. Siempre ¿verdad? tendrán una taza de café. Entonces, aquí, Doc, no se preocupe. También, muchas gracias, sí. Y queremos eso, que nos apoyen justamente desde una perspectiva más ciudadana, más comprometida con los problemas y con el cambio democrático. Por eso vamos nosotros. En este sentido, doctor, vemos que, por ejemplo, Hidalgo parece que vive en los años 70 con el PRI más dinosaurio de todos los dinosaurios, y vemos que cuando hay una alternancia en la capital, sea bueno o malo los gobiernos del PAN, eso ya lo veremos después, pues siempre el gobierno estatal está duro y dale, poniendo el pie. ¿Cómo se imagina la interacción con el gobierno estatal? Que serán un poquito menos de 2 años lo que le tocará con este gobierno. Sí, y nos lo han dicho en las colonias, nos han dicho, a ver, ¿cómo le vas a hacer? ¿Verdad? Yo lo que estoy diciendo es que no tenemos ningún compromiso, ni siquiera partidario, porque estamos completamente identificados con la 4T. Vamos a ir en una coalición, en una candidatura común con 4 partidos, Morena, PT, Partido Verde y Partido Encuentro Social, y eso no nos va a limitar para tener que hacer la gestión, tocar puertas, hacer firma de contratos. Pachuca es la sede también del gobierno estatal y el gobierno estatal debe ser corresponsable con los problemas que tenemos. De hecho, sí hay formas de generar convenios, sobre todo para las pavimentaciones, pero si no hay convenios y los gobiernos municipales no se acercan, lo que dicen, poner trabas, poner obstáculos, la diferencia de partidos, lo que estaba el PAN en el municipio, el gobierno estatal era el PRI. Entonces, eso generó muchas fricciones, pero si no, si se siguen los etiquetamientos de los partidos, pues no se va a poder resolver los problemas de la ciudad. Yo no voy a limitarme a ese punto. Yo, sobre todo, lo que queremos, y lo he dicho, es buscar los recursos federales principalmente, pero también los estatales. Y vamos a tocar las puertas que sean necesarias y generar los convenios, las pláticas, las mesas de trabajo, justamente para que también el gobierno estatal, sea del partido que sea corresponsable con los problemas de la ciudad. Oiga, doctor, y en este sentido nos encantaría escuchar algunas propuestas que usted tenga ante dos problemáticas que hemos visto pues demasiado y muchos pachuqueños, que es la movilidad y la inseguridad. Me explico un poco en el tema de movilidad. Creo que el gobierno estatal no ha entendido que la mayoría de la gente en Pachuca no tiene un coche y que le da una ventaja al automóvil y poco al peatón, o sea, prefiere invertir en temas de movilidad en automóvil y no en un transporte público eficiente o en la bicicleta o en el peatón.
Entonces, ¿qué propuestas tiene en estos temas, la inseguridad y la movilidad? Bueno, en el caso de la movilidad, creo que es importante cambiar el sentido de la ciudad, ¿no? Realmente lo que vemos de la ciudad es que es una plancha gris de cemento, de muchos puentes, sobre todo en espacios muy, muy visibles, como dicen, donde están las obras, grandes obras públicas. Y eso ha hecho que Pachuca no sea amigable con la gente y con los peatones. Ha habido esfuerzos importantes por generar la ciclopista. Nosotros en nuestro caso vamos a ampliar esa ciclopista, mejorarla, que haya vigilancia, que haya señalética, precisamente para que se proteja a los ciclistas o a los peatones para que puedan ejercitar su derecho de vía, ¿no? Entonces, en fin, creo que ese es un punto importante de la movilidad, dar la importancia al peatón y a la persona. También queremos, nos lo han pedido algunos comerciantes, inclusive los que son artesanos, que creemos espacios peatonales de las calles, inclusive del centro histórico, ¿no? Creo que eso hay que revisarlo también, si se puede. Hay espacios en el centro histórico que pueden ser peatonales, que se pueden utilizar. En fin, necesitamos recuperar la ciudad para los ciudadanos y hacer un Pachuca más amigable. En términos de la movilidad vamos a tratar, ¿qué se puede hacer? En términos de transporte no corresponde desafortunadamente al municipio, pero sí hacer la gestión para que se mejoren las vías, las rutas del transporte y que pueda haber un Pachuca mucho más amigable para la gente y para los peatones. En caso de la seguridad pública es un tema número uno de toda la ciudad. Vaya a donde vaya uno, colonias bajas, ricas, clase media, todas padecemos el tema de la inseguridad. Entonces, ahí vamos a poner mucha atención, es un tema fundamental. Vamos a generar un programa de política de seguridad pública que vaya transitando hacia una seguridad ciudadana. ¿Y a qué me refiero yo? En primer lugar, que sea de proximidad, que esté cercana a la gente, que pueda dar respuesta rápida a las necesidades, a los problemas, a las quejas, ¿verdad? ¿Y cómo lo vamos a hacer nosotros? Vamos a poner coordinar. Primero que nada, hay un déficit mínimo en este momento de 200 policías. O sea, se requiere contratación, incrementar el número de policías para toda la ciudad, si queremos hacer una buena seguridad. Va a ser un esfuerzo tremendo que se tiene que hacer paulatinamente en los siguientes 3 años, ¿verdad? En fin, más policías, más patrullas, pero sobre todo una coordinación entre las 3 policías existentes. Pero más importante de todo es capacitar, formar al policía en derechos humanos y en protección para la gente, ¿no? También eso incluye el tema de la protección civil, bomberos, incluye también el de alumbrado público, que es otro tema importante, y ustedes que viven en Nopalcalco alguno, no sé tú dónde vives, Aquí cerquita pero igual, ¿no? realmente es un paquete de seguridad pública que podemos trasladarlo hacia convertirla en poco tiempo en una seguridad ciudadana, ¿no? Mejorar las condiciones del policía también, no tienen seguridad social, y ver la posibilidad de que ganen más. Ser policía no es fácil, también son gente en riesgo con problemas de psicología que hay que atender y ver. Los nuevos jóvenes que se contraten para la policía tienen que estar completamente formados y tener una vocación de servidores públicos. Todo el policía y Perspectiva de toda la género, gente que supongo, trabaje. ¿no? Ah, claro, claro, y eso tiene que ver, la nueva capacitación tiene que ver con los protocolos, ¿no? Aquí hemos tenido marchas, manifestaciones de jóvenes y mujeres justamente que requieren una mayor protección, mayor cuidado y aplicación de un protocolo de género que debe ser muy cuidadoso para que realmente no sean agredidas, sino que más bien sean protegidas. Queremos que el policía se ponga al nivel de ciudadano y que sea un garante de su seguridad. Ese es el tema para nosotros, la formación.
y la capacitación. Y la línea desde el gobierno federal es resarcir el tejido social, ver las causas de la violencia, no solamente incriminar por incriminar, y cuando se recuperan espacios públicos, cuando hay oportunidades culturales, porque vemos que luego en Pachuca lo único que se puede hacer es beber, emborracharse, doctor, la verdad, o sea, no, nos están culpando a nosotros, pero luego hay muy pocas cosas por hacer y ese tipo de cosas influyen también en la seguridad de la ciudad. Muy bien, esa es una pregunta muy importante porque no solamente es generar seguridad pública, ¿no? Tener más policías, sino más bien el problema de la inseguridad justamente tiene que ver con la falta de oportunidades, ¿no? Con realmente la desigualdad social, la marginación. Creo que debemos de atacar esos elementos justamente con programa social, con acercar más. Para nosotros es importante la cultura, hacer de Pachuca una capital cultural, fomentar la cultura, pero sobre todo lo queremos hacer no de élite, ¿no? Como lo ha hecho el PRIAN. Queremos hacer la cultura en barrios y colonias. Vamos a poner comités en cada colonia que permitan que jóvenes capaciten, trabajen, interaccionen con otros jóvenes y realmente en qué términos, cultura fundamentalmente, manifestaciones culturales de música, de teatro, de todo tipo de manifestaciones, ¿no? Nos han pedido hasta otro tipo de cursos de computación o de oratoria. Es lo que sí pues, se puede hacer, ¿no? Se requiere implementar la cultura en todos los órdenes, en todos los niveles y en todos los ámbitos, y realmente rescatar el talento que se tiene de Pachuca, dar oportunidades, generar festivales, digamos, a nivel de los internos de los barrios y colonias, pero también la otra cultura, ¿no? La de la cultura de masas es importante que se haga y que permita, pues, explotar el talento cultural de los pachuqueños. Creo que claro, estamos, sí hay ¿verdad? material Entonces, eso humano, es ¿no? mucho, en todos lados, en colonias y barrios, ¿no? Y también hay espacios. Aquí en el Tezontle está abandonado también el centro cultural y creo que lo que necesitamos Sí, también es esta conexión. Doc, muchísimas gracias por acompañarnos. Creo que estamos ilusionados también pues por un cambio y por ver la ciudad mejor. La gente que vivimos aquí, estamos ilusionados por ver un mejor Pachuca y por transitar tranquilamente. Y creo que caminamos y platicamos con los demás pachuqueños y nos interesa esto, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias, Doc, por permitirse y por permitirnos platicar al un rato con contrario. usted. Creo que esto es un ejercicio que pocos políticos hacen y bueno, muchísimas gracias. Esperemos que después de las elecciones también nos regale otro tiempo para poder seguir participando aquí en La Peste. Al contrario, tenemos que trabajar y gobernar juntos con los jóvenes, con proyectos culturales, con proyectos innovadores, con proyectos de comunicación. Eso es lo que queremos hacer, no lo queremos hacer solos, lo tenemos que hacer juntos. Muchas gracias. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Que esté muy bien. Mario, Hasta cuente luego. conmigo.